Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a continuar estudiando con todos los hermanos que cada noche, cada día nos acompañan en estudiar la Palabra de Dios en este tiempo en que el mundo desconoce, el mundo está de hambre de la Palabra de Dios que viene directamente del cielo y que tiene poder y vida para cada ser humano pecador que desea escapar de la ira de Dios, que desea escapar de este mundo de pecado. Estamos estudiando este estudio, el último mensaje de misericordia al mundo y también para los creyentes. Primeramente, estamos en el estudio número 78 de la serie Justificación por la Fe. Hemos llegado al punto crucial, al punto central, podemos decir, a lo más importante. La Biblia lo llama la piedra angular, la cimentación, la base. Si nuestra vida cristiana no está cimentado en Cristo, prácticamente caeremos en estos últimos días. Por eso es necesario comprender, dedicar todo el tiempo necesario para estudiar especialmente la conversión, el nuevo nacimiento. ¿Cómo podemos nosotros dar lugar a que la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida, pueda abrirse para que Cristo, el Salvador, que trae el amor, que trae la fe, que trae la justicia, su carácter y que trae la sabiduría pueda entrar a nuestro corazón? Hemos visto que ese es el mensaje, esa es la verdad difícil de predicar. Por eso es que hasta hoy, desde 1888, pensamos de que no se ha predicado, porque si se hubiera predicado, ya los sinceros hubieran recibido ya este mensaje y se hubieran beneficiado con la justicia de Cristo. Hubieran recibido el alimento espiritual y ya hubieran salido al mundo para impartir ese evangelio, ese pan espiritual, ese maná que es Cristo que el mundo necesita. Por eso nosotros en este tiempo estamos abocados a comprender ese mensaje difícil de enseñar y difícil de practicar. ¿Por qué es difícil? Porque requiere comprender en su totalidad cuál es la renuncia que necesitamos hacer, qué es lo que necesitamos estar dispuestos a dejar para que Cristo empiece una nueva vida en nosotros. Ya hemos enumerado todos los bienes, las posiciones interiores que tenemos del pecado y también los bienes exteriores que necesitamos confiar en las manos de Cristo, para que ahora, libres, dice, de las cosas de este mundo, libre del pecado, podamos, dice, comenzar la carrera cristiana. Puesto los ojos, dice, en el autor y consumador de nuestra fe, en el libro de Hebreos capítulo 12. Necesitamos seguir la carrera cristiana o subir la escalera de Jacob, que une la tierra con el cielo, que es la unión de la humanidad con la divinidad. Y esa vida cristiana es vivir en la vida divina, en la vida espiritual, sin dar lugar a la carne, sin dar lugar a la mente carnal, al yo, de depender del Espíritu Santo, pero utilizando nuestra voluntad para decidir de acuerdo a la dirección de Dios. Ahora entonces vamos a continuar estudiando, vamos a finalizar este estudio de el mensaje a la iglesia de la Odisea. El testigo fiel y verdadero trae la solución, trae el consejo verdadero, que nosotros, dice, reconozcamos nuestra condición deplorable, nuestra condición, dice, de ineficientes, ignorantes, pobres, indignos, ciegos, desgraciados, miserables, desnudos, y que desconocemos esta condición. Necesitamos reconocer para que podamos a cambio recibir todas las riquezas del cielo,
todo lo que necesitamos para la salvación, porque Cristo ha provisto ya, ha asegurado, ya en el nuevo pacto, ha sellado con su sangre en la cruz y todo está, dice, provisto ya. Solo necesita que no resistamos a la invitación y aceptemos a Cristo. Ahora vamos a seguir dando lectura, que es lo que la hermana White escribe en Revista Heraldo del 12 de febrero de 1889 acerca de cómo Cristo quiere entrar al corazón. Y cuando Cristo entra al corazón, dice, abre pues aquella fuente del amor en nuestro corazón. Dice así: la vida cristiana, que antes les había parecido a los jóvenes indeseable y llena de inconsistencias, apareció ahora en su verdadera luz, en destacadas simetría y belleza. Aquel que les había parecido antes como raíz de tierra seca, sin parecer ni hermosura, se convirtió ahora en el señalado entre 10,000. Cantares 5, 10. En todo lo codiciable. Así que, cuando Elena White y Jones y Waggoner presentaron a Cristo como un Salvador cercano, ya dispuesto a entrar en nuestro corazón, entonces dice que ellos predicaron ese mensaje un sábado en la tarde y presentaron a Cristo como el Salvador, dice, que no estaba alejado, sino cercano a la mano. Y fueron todos, dice, tocados sus corazones y muchas almas se alimentaron con el pan de vida, con el maná celestial. Ahora entonces, aún hasta los jóvenes, dice, antes que la vida cristiana les parecía difícil, indeseable, inconsistente, ahora les pareció, dice, en su verdadera luz, una vida cristiana fácil. ¿Por qué fácil? Fácil porque cuando se renuncia a todo lo terrenal, a todo lo humano, y si aceptamos resucitar con Cristo a una nueva vida, entonces la vida cristiana, en una vida espiritual, con la mente de Cristo, con el carácter de Cristo, con la ley de Dios en el corazón, y dependiendo constantemente y renovando esa conversión, esa entrega diariamente y recibiendo los planes de Dios, entonces es fácil. Mi carga es ligera, dice, y mi yugo es fácil. Esa es la vida cristiana que los jóvenes, las señoritas necesitan comprender. No es una vida cristiana que tengamos que llevar al mismo tiempo las cargas de esta vida, preocuparnos por el trabajo, por la subsistencia, por suplir nuestras necesidades, por enfrentar a los poderes de este mundo y también enfrentar al pecado que está en nosotros, tratar de vencer el pecado, tratar de obedecer la ley de Dios. Esa es una vida difícil, una vida de carga. Eso no está en el plan de salvación, sino que Satanás dice que ha hecho, ha pervertido la justificación por la fe, así como ha pervertido el evangelio que Pablo presentó en el libro de Gálatas. Nosotros necesitamos volver a la justificación genuina, original, que el Espíritu Santo es el único que puede revelarnos y nos puede enseñar. Así entonces podemos nosotros aceptar el consejo del testigo fiel a los creyentes de este tiempo. Así que es en verdad una historia de amor, la aceptación y adquisición del amor, la fe, la justicia y la sabiduría divina, la más impresionante que jamás haya sido descrita. Está impregnada de la misma esperanza de reconciliación final que el mensaje de la Odisea trae para cada creyente. Así que ya no seremos, dice, como una raíz en tierra seca, sino que de nuestro corazón, dice, reventará, fluirá, dice, el amor para poder beneficiar a todo el mundo. Con el amor de Dios, la vida cristiana será fácil. Aquí, así como la mujer samaritana, cuando aceptó a Cristo, ese amor lo impulsó y fue la primera misionera en aceptar a Cristo. Así es la vida cristiana. El que acepta verdaderamente a Cristo y deja el mundo atrás, nace, dice, en el reino de Dios como misionero. Es un ministro de Dios, consagrado,
ungido con el poder del Espíritu Santo. Tiene que llevar ahora el mensaje de reconciliación al mundo. Es una esperanza digna de morir por ella y de vivir por ella. El que nuestras pobres almas sean finalmente salvas, lleguemos al cielo y se nos recompense, eso no es lo importante. Lo que es importante es que el tan chasqueado y amante y esposo reciba su recompensa, que él reciba por fin su esposa, una iglesia capaz de apreciarlo verdaderamente de corazón y dar su vida por su esposo, que es Cristo en la vida espiritual. Pero el movimiento adventista fracasó, porque el ministerio corporativamente no se entregó con corazón indiviso a la proclamación de ese mensaje, dejando aparte el caso de Elena White, el mejor apoyo que los mensajeros recibieron. Un historiador prominente reconoce que cuando la oscura década de los 1890 se convertía en un siglo en que ningún mensajero entre los adventistas, aparte de Elena White, estaba proclamando significativamente el mensaje de la justicia de Cristo. Así que no hubieron adventistas que desde 1888 hayan proclamado, dice, ese mensaje tal como proclamaron Elena White, Jones y Waggoner. Y hoy para nosotros, ahora nos ha tocado vivir en este tiempo que Dios da una nueva oportunidad al mundo que perece y a los sinceros que están esperando en el mundo, en las iglesias, en todo lugar. Desde luego, entonces, una postura de neutralidad sería preferible a una tenaz oposición. Es cierto que en 1888 hubieron una gran parte de neutralidad, o sea, no rechazaron ni apoyaron. Pero el quedar neutros, tibios, es igual que ser opositores. Pero eso no respondería al llamado del testigo fiel y verdadero. La neutralidad no logrará jamás la terminación de la obra de Dios en esta generación. Ahora es el momento de apoyar la verdad de todo corazón, llegar a una decisión de apoderarnos del oro, las vestiduras blancas y el colirio celestial, entregando nuestra vida de naturaleza pecaminosa y todas nuestras posiciones dispuesta a morir a la vida carnal, para que Cristo, nuestro amado Salvador, pueda darnos una nueva vida espiritual, una vida con poder. Así como dice Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para el que cree. El registro de los días pasados pondrá a la vista la vanidad de las invenciones humanas, por las que las personas se han excusado a sí mismas de su negligencia en responder a los ruegos de Dios. Necesitamos el colirio, el Espíritu Santo, la sabiduría divina para que pueda hacernos conocer nuestra vida pasada, nuestra negligencia, nuestras excusas, nuestras invenciones humanas, nuestra humana forma de entender la palabra de Dios, lo cual nos ha retrasado hasta ahora. Pero ahora tenemos la oportunidad, dice, el Espíritu Santo revelará faltas y defectos del carácter que se deberían haber discernido y corregido. Está cercano el tiempo cuando la vida interior se revelará plenamente. Esa vida interior, o sea, la vida espiritual, la nueva vida en Cristo, pronto se revelará al mundo. Todos, dice, contemplarán, como en un espejo, la operación de los resortes ocultos de la motivación. El Señor quiere que examinéis vuestra propia vida ahora y que veáis cómo parece vuestro registro ante Él. Todo esto escribió la hermana Ellen White en Revista Heraldo del 10 de noviembre de 1896. Esa es la gran esperanza en Cristo de que pronto nuestra vida espiritual, el carácter de Cristo,
se revelará ante el mundo que está esperando desesperadamente. En nuestra elevada vocación 191 nos dice también: sin embargo, muchos ignoran en qué consiste esa abnegación y en qué consiste el sacrificio por la verdad. Pero nadie entrará al cielo sino por el mismo camino de la humillación, de la abnegación y de llevar la cruz, que el Señor recorrió. Solo aquellos que están deseando sacrificarlo todo por la vida eterna, lo conseguirán. Entonces, ese es el requisito, la condición. Toda promesa es condicional. La promesa para que Cristo entre al corazón y podamos nacer a vida nueva y morir a Dios es sacrificarlo todo, dice, por la vida eterna. Pero es digna, dice, de que se sufra por ella, de que se crucifique el yo y de que se sacrifique todo ídolo por ella. Todas las cosas de este mundo son ídolos y todos los pecados que tenemos en el corazón son ídolos también. Debe sacrificarse, ponerse sobre el altar. El eterno peso de gloria excederá todo tesoro terrenal y eclipsará toda atracción terrena. Así que cuando aceptemos a Cristo, entonces las cosas eternas, las riquezas de Dios, la salvación, el oro afinado en fuego, las vestiduras blancas, el colirio, dice, excederá a los tesoros terrenales. Los tesoros terrenales quedarán sin valor y atrás. Y eclipsará toda atracción terrenal también. Entonces la vida cristiana en Cristo no es humanamente negarse, humanamente renunciar, dejar el mundo, los tesoros terrenales, las atracciones terrenales, no. Sino Dios nos quiere primero aceptar con la renuncia y Él quiere darnos gracia para que pueda formar una nueva vida. Cristo debe ser formado dentro de nosotros para que ese carácter pueda aparecer en el momento adecuado. Mensajes Selectos, tomo 1, 448, también nos dice: muchos están engañando a sus propias almas al vivir una religión fácil, acomodadiza y desprovista de la cruz. Pero Jesús dice, el que quiere venir, dice, en pos de mí y ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. En Joya de los Testimonios, tomo 3, página 60. Hoy hay muchísimos de los que componen nuestras congregaciones que están aún muertos, dicen, delitos y pecados. Van y vienen como la puerta sobre sus goznes. O sea, no avanzan, están ahí estancados. Durante años han escuchado complacientemente las verdades más solemnes y conmovedoras del alma, pero no las han puesto en práctica. Tantos años escuchando de los predicadores, de los mensajeros que han enseñado la teoría de la verdad, la teoría de la salvación, de la justicia de Cristo, pero nadie ha podido poner en práctica, dice. Porque para poner en práctica se necesita una nueva vida espiritual. El Espíritu Santo en el corazón, necesita el amor, la ley de Dios escrita en el corazón, para que el amor de Dios pueda fluir como un manantial. Ahora sí la práctica será fácil. Así como una planta, dice, produce fácilmente, o así como la luz no se esfuerza en brillar, brilla automáticamente cuando está conectado a la central eléctrica. Necesitamos conectarnos a Cristo, la fuente de poder para practicar todo el Evangelio. Por lo tanto, dice, son menos y menos sensibles a la preciosidad de la verdad. Los testimonios conmovedores de reproche y amonestación ya no despiertan arrepentimiento en ellos. Su corazón se ha vuelto duro. Las melodías más dulces que provienen de Dios
a través de labios humanos. La justificación por la fe y la justicia de Cristo no les arrancan una respuesta de amor y gratitud. Ya es difícil para ellos, dice, que les llame la atención este mensaje de la justicia de Cristo, el preciosísimo mensaje que ninguna cosa le puede alcanzar en valor. Es invalorable, de infinito valor, que puede solucionar nuestra vida en los últimos días de la historia de este mundo. Aunque el mercader celestial, dice, despliega delante de ellos las más ricas joyas de la fe y el amor, aunque los invita a comprar el oro afinado en fuego, vestiduras blancas a fin de que sean vestidos, y colirio a fin de que vean, endurecen sus corazones contra él, y no cambian su tibieza por el amor y el celo. Aunque profesan tener piedad, niegan el poder de ella. Si continúan en este estado, Dios los rechazará. Se están incapacitando para ser miembros de la familia de Dios. Estas son las palabras que la hermana Ellen White registró en Joyas, tomo 3, página 60. Ahora vamos a dar lectura en Joyas de los Testimonios, tomo 2, 373. Todos estos escritos inspirados nos dan a conocer, así como Elena White, cuando escuchó a Jones y Waggoner por primera vez este mensaje de la justicia por la fe en el Congreso de Minneapolis, ella dijo: ese es el mismo mensaje que Dios me ha estado revelando durante 45 años. Y todo eso, dice, está escrito en mis libros. Pero por primera vez he escuchado de labios humanos en una forma sencilla y práctica que hasta un niño podría entender. Mi corazón, dice, vibró y dijo amén a todo lo que Jones y Waggoner presentaron. Así que ahora eso es lo que estamos analizando, tratando de comprender y apropiarnos. Y ya pronto llegará el momento en que podremos comparar con los mensajes tan sencillos, didácticos que presentaron Jones y Waggoner. Demos lectura en Joyas, tomo 2, 373. El Señor, Dios del cielo, no enviará al mundo sus juicios por la desobediencia y la transgresión antes de haber enviado sus atalayas para que den la amonestación. Esta es una gran verdad. Son palabras reveladoras. El mundo desea conocer esta revelación, esta profecía. El mundo necesita saber qué será el día de mañana, qué será los próximos meses, qué será los próximos años. Pero nosotros sí tenemos la dicha, el privilegio de poder saber. Dice, el Dios del cielo no enviará al mundo sus juicios por la desobediencia y la transgresión antes de enviar sus atalayas para que den la amonestación. ¿Con qué? Con el mensaje de la justificación por la fe. O sea que todavía los juicios de Dios no están cayendo. Esta pandemia mundial que se ha visto, que es algo inusual, es apenas una pequeña muestra, una pequeña señal que los mensajeros cientos de años han predicado desde que Jesús se fue de la tierra al cielo. Siempre han predicado que vendrán pestes, pandemias, enfermedades, vendrá hambre. Pero ahora nos ha tocado en esta generación a nosotros ver por lo menos una pequeña señal de eso. Pero eso todavía no son los juicios de Dios, dice. Es solo para despertar a los sinceros, a los que realmente desean la salvación, para que ahora podamos recibir este mensaje y apropiarnos y podamos ser atalayas de llevar esa amonestación al mundo. Ahora sí, entonces, se desatarán, dice, los juicios de Dios.
Dios dice, no cerrará el tiempo de gracia hasta que el mensaje haya sido proclamado con claridad, así claramente como el mediodía. ¿Cuál es la parte del hombre y cuál es la parte de la salvación de Dios al pecador arrepentido? La parte del hombre ya hemos enumerado, es sencillo, fácil. La ley de Dios ha de ser magnificada, sus requerimientos han de ser presentados en su verdadero carácter sagrado para que la gente se vea obligada a decidir en pro o en contra de la verdad. Lo que nosotros estamos estudiando es la ley de Dios. La ley de Dios envió Dios como un mensajero para advertir, para hacer conocer al hombre su peligro, lo que necesita, lo que está mal. Es el espejo que le muestra la verdadera condición que hemos dicho. ¿Cuál es la verdadera condición del ser humano en este mundo? El ser humano es ineficiente, incompetente, ignorante, pobre, indigno, ciego, desgraciado, sí, o sea, sin gracia, miserable, y somos desnudos en carácter. Eso es lo que la ley de Dios, la palabra de Dios nos muestra. La Biblia, los testimonios, Dios ha revelado para mostrarnos nuestra verdadera condición y despertarnos de nuestra condición y poder aceptar el consejo del testigo fiel y poder apropiarnos de la solución. Ese es el mensaje que necesitamos hoy en día. Pero sin embargo, dice, la obra será abreviada en justicia. Cuando este evangelio de la justificación por la fe con poder sea presentado y sea aceptado, la obra de los últimos días será abreviado, será acortado el tiempo, los acontecimientos finales serán rápidos. Los juicios de Dios también, una tras otra, sobrevendrán rápidamente sobre la tierra. Así que el mensaje de la justicia de Cristo, dice, ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro extremo para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Así que en vano el adventismo, todos hemos pensado de que nosotros estamos predicando el mensaje del tercer ángel. Si el mensaje del tercer ángel dice no termina de iluminar con el carácter de Cristo, con la justicia de Cristo al mundo, no es el mensaje del tercer ángel. Porque este mensaje dice ha de sonar de un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Dicen, no hay en nuestro mundo obra tan grande, sagrada y gloriosa, ninguna que Dios honre tanto como esta obra evangélica. No hay actividad, no hay trabajo más noble, más grande, más digno y más glorioso. Por eso es que el que acepta este evangelio, estas buenas noticias, de que quedarse en este mundo es difícil, enfrentar todos los acontecimientos de este mundo será difícil, será triste, será desesperante. Pero aceptar a Cristo, cambiar la vida humana, la vida terrenal, por la vida celestial, será fácil. El mensaje presentado en este tiempo es el último mensaje de misericordia para un mundo caído. Así que no hay otro mensaje, hermanos. Hoy en día es tiempo perdido en estudiar otros mensajes. En otras palabras, me refiero a las doctrinas. Las doctrinas, los principios, debemos dejarlo secundariamente. Porque este mensaje de Cristo es el eje central. Esa es la base principal. Si una rueda no tiene eje, de nada sirve.
Por eso Jesús a Nicodemo le dijo, necesitas nacer de nuevo. Ese era el mensaje de la iglesia, del mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea en ese tiempo para él. Ese era el mensaje de la justificación por la fe para él. Ese era el evangelio de salvación para él. Nacer de nuevo era aceptar a Cristo. Lo demás venía por añadidura. Si nosotros tenemos a Cristo en el corazón, que es el maestro de los maestros, al Espíritu Santo que inspiró las doctrinas, los principios, la reforma por salud, la educación, la economía, que inspiró también todas las demás cosas, la indumentaria, el predicar el Evangelio, va a venir como consecuencia de este mensaje. Por eso todo nuestro tiempo tenemos que concentrar al estudio de este mensaje día y noche. Eso es lo que el ángel de Apocalipsis 18 dice, no conoces tu necesidad. Nosotros concentramos nuestra atención en las cosas de este mundo, en nosotros y en otras cosas. Y aún en nuestra familia, si no tenemos el poder de Cristo en nuestro corazón, no podremos hacer nada por nuestra familia. Por el mundo peor, porque este es el último mensaje, no hay otro mensaje. Los que tienen el privilegio de oírlo y persisten en negarse a escuchar la amonestación, desechan su última esperanza de salvación. No habrá segunda oportunidad. Eso es lo que nos dice la hermana Ellen White. Así ella registra este mensaje de diferentes maneras y formas para que nosotros podamos comprender. Así que la Biblia también lo registra en una forma muy sencilla y muy sucinta, muy resumida. En San Mateo 28:18 que nos dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús dijo, y Jesús está dispuesto a darnos toda esa potestad, todo ese poder para enfrentar el pecado, para enfrentar contra nuestra vida carnal, para enfrentar al mundo y llevar este mensaje como instrumentos en las manos de Dios al mundo. En Isaías 51:9 al 16 que dice, vístete de poder. Necesitamos ese vestido de poder, el carácter de Cristo que es manso y humilde de corazón, en base al amor tiene poder. No hay nada que pueda resistir al amor de Dios en nuestro carácter. Isaías 61:10 que nos dice, Dios dice, me vistió como a novia con la justicia de Cristo. Entonces, tener el carácter de Cristo es recibir de gracia como un vestido. No es aprender con la educación humana y mundana. No es educar nuestro carácter malo hasta convertirlo en bueno, sino es recibir ese carácter. Entonces, ser perfectos, ser buenos es fácil. Colosenses 2:10 nos dice, el que recibe a Cristo tiene todo, porque dice, estáis completos en Cristo. Y en Colosenses 1:27 también nos dice, necesitamos recibir, dice, el misterio y predicar este misterio que es desconocido para los laodicenses, para los creyentes de este tiempo. Cristo dice en vosotros la esperanza de gloria. La única esperanza de tener un carácter perfecto para que Cristo venga es Cristo que pueda entrar a nuestra vida, a nuestro corazón, y Cristo sea nuestro piloto, Cristo sea nuestro guía, Cristo sea nuestro maestro, nuestro consejero. Cristo pueda gobernar nuestra vida, nos pueda dirigir, nos pueda manejar, pero siempre bajo nuestra decisión, porque Cristo no fuerza, no obliga. En Hechos 1:8, ¿qué dijo Jesús a los discípulos? Esperad en Jerusalén y recibiréis poder.
y el poder del Espíritu Santo, dice, los llevará. Así como Jesús, cuando se bautizó, recibió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y el Espíritu Santo, dice, lo llevó al desierto y a su ministerio. Jesús ya no volvió a su casa, ya no volvió a la carpintería, dejó a su familia. Así el Espíritu Santo, dice, nos dará poder y nos llevará a donde Él desee y conoce el lugar apropiado donde están las almas hambrientas esperando. Así que entonces la solución ya hemos encontrado en este estudio. ¿Cuál es la solución entonces? La solución entonces, en resumen, es sencilla. Si somos ineficientes, si reconocemos, dice, que no podemos hacer nada por nosotros, Cristo entonces entrará a nuestra vida y nosotros tendremos que humillarnos al polvo y Cristo hará en nosotros lo que no hemos podido hacer. Ahora seremos suficientes, competentes en Cristo. Si somos ignorantes, que no sabemos enseñar, entonces Cristo será el Maestro en nosotros y nos hará discípulos. Si somos pobres, entonces nos colmará de sus riquezas. Las riquezas verdaderas, las riquezas que no se acaban, tanto para nuestra vida física, mental y espiritual, y aún para subsistir en estos últimos días. Dios está dispuesto a suplir nuestras necesidades primarias del alimento, de la ropa y también de la casa. Si somos indignos, que no tenemos nada bueno, Cristo nos hará dignos, dice. Si reconocemos que somos ciegos, entonces hará el milagro de devolvernos la vista. Tanto la vista física como la vista espiritual, dice, es el colirio, la mente de Cristo. Si somos desgraciados, entonces nos dará la felicidad, seremos bienaventurados. Si reconocemos que somos miserables, nos consolará y nos dará un consolador. Y si somos desnudos, si reconocemos que estamos desnudos, nos vestirá con su justicia. Así entonces, desconoceremos, o lo que desconocemos, ahora ya conoceremos, seremos enseñados por Dios. Así que el testigo fiel y el consejero es Cristo. Necesitamos ese mensaje en este tiempo urgente para que podamos estar preparados para el fuerte pregón y la lluvia tardía y para los acontecimientos finales de la historia de este mundo. Proféticamente estamos en un corto tiempo de paz. Es posible que estemos en el momento en que Jerusalén, los cristianos esperaron el momento oportuno en que las puertas se iban a abrir, cuando el ejército romano había rodeado Jerusalén. ¿Y qué pasó? El momento más inesperado, los ángeles de Dios, dice, abrieron, dice, aquella puerta pesada que solo 20 hombres podrían abrir. Y en ese momento, todos los cristianos, dice, escaparon, salieron, huyeron de Jerusalén. Aprovecharon ese momento. Y nosotros, como los que tenemos esta dicha, esta gracia de poder participar de estos mensajes que Dios en su gran misericordia y sabiduría ha provisto para nosotros en este tiempo, nosotros ahora necesitamos encontrar a Cristo, encontrar al consejero, encontrar al Salvador que está esperando, dice, en la puerta de nuestro corazón, para que ya prontamente podamos depositar nuestra confianza. Y así como
En todos los tiempos a los sinceros, a los fieles, Cristo quiso. Cristo siempre los libró. Cristo siempre los sacó del lugar peligroso, del lugar inadecuado, del lugar donde Satanás está esperando como león rugiente para esclavizarnos, para confinarnos, para dominarnos, para quitarnos la libertad. Dios nos ha creado, dice, entes libres, y en el plan de salvación nos quiere devolver esa libertad. Necesitamos entonces, en este tiempo, dedicar toda nuestra atención. Necesitamos dedicar todo lo que Dios quiere que nosotros en este tiempo podamos nosotros rendirnos a sus pies. Ese es el mensaje que Dios ha provisto para nosotros en este tiempo. Ahora vamos a continuar estudiando, vamos a pasar a la siguiente parte de nuestro estudio. Necesitamos ahora estudiar acerca de cómo es ese Cristo, cómo es ese Dios que nosotros vamos a dar lugar a que pueda tomar el control de nuestra vida en este tiempo. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, el verso 3, nos dice: Esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es una gran verdad gloriosa. Necesitamos comprender, porque el gran objetivo del plan de salvación es la vida eterna. Desde el momento que uno acepta a Cristo y deja entrar a su corazón, inicia una vida eterna sin fin. Pero así como hemos visto que para que Cristo entre al corazón y se pueda dar lugar a que todos los obstáculos, todas las escorias de este mundo sean retirados de la puerta de nuestro corazón, y que el pecado también que está en nuestro corazón sea limpiado, retirado, para que Cristo more en el corazón, ese es un mensaje difícil de predicar, difícil de practicar. Pero también hay otro mensaje que necesitamos conocer. ¿Cómo es ese Dios? ¿Cómo es ese Cristo, el Espíritu Santo que va a entrar a nuestra vida? Necesitamos ser conscientes de la realidad, conocer a Dios. ¿Quién va a entrar a nuestra vida? Por eso necesitamos conocer a Dios. La vida eterna, dice, es conocer a Dios y al que ha enviado, a Jesucristo. ¿Y cómo es ese Dios? El mundo religioso realmente no conoce a un Dios en una forma completa. La mayoría piensa que Dios es un Dios de amor nada más. Es un Dios misericordioso, compasivo, un Dios perdonador. Y que el plan de salvación aparentemente parece un plan de perdón nada más. Por eso, el que no ha conocido a Dios, ¿qué hace? Siempre se ve llevado, se ve tentado a seguir pecando. Sigue pecando y se arrepiente, sigue pecando y se arrepiente. Y no sale de este círculo vicioso porque no ha entendido, no conoce a Dios. Necesitamos conocer los atributos de Dios, porque si no conocemos los atributos de Dios, entonces no vamos a poder dar lugar a la entrada de Cristo en nuestra vida. Dios no solamente es un Dios bueno, un Dios de amor, sino es un Dios de justicia y es un Dios de amor y misericordia. Necesitamos estar conscientes de ese Dios que vino al monte Sinaí
y de ese Dios también que vino al monte Calvario y murió en el monte Calvario, dio su vida para salvar a la humanidad. Allí encontramos en esos dos montes el carácter de Dios, resumido. En símbolos, en figuras está en esos dos montes, en el monte Sinaí y en el monte Calvario. En el monte Sinaí, ¿qué es lo que Dios mostró al pueblo de Israel? Una ley adaptada en 10 mandamientos para pecadores. Pero en el monte Calvario vino esa ley real, esa ley en vida, esa ley original. Porque la ley de Dios, los 10 mandamientos, hablan del amor a Dios y amor al prójimo. Ese amor viviente vino al monte Calvario. Por eso necesitamos estudiar. El pueblo de Israel dice que le gustó quedarse en el monte Sinaí y no querían marchar, no querían avanzar hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán. Ese ha sido el problema del adventismo desde 1844, cuando descubrió la luz del sábado, cuando descubrió la ley de Dios que estaba vigente, les gustó la ley de Dios. Y se quedaron con la ley de Dios, enseñando la ley de Dios hasta el día de hoy. Y se quedaron en el monte Sinaí. Pero ni aún no han comprendido el monte Sinaí, porque la ley de los 10 mandamientos lleva a Cristo. Gálatas 3:24 dice, la ley de los 10 mandamientos es el ayo que nos lleva a Cristo. Pero para que nos lleve a Cristo, necesitamos comprender en su amplitud, en su profundidad la ley de Dios. Cuando Dios entregó la ley de Dios en el Sinaí, dice, ¿qué pasó? Se desataron, dice, los truenos, relámpagos, y el monte, dice, ardía en fuego. Parecía un terremoto que temblaba todo el monte. El pueblo de Israel dice que estuvo de miedo, de temor. Dijeron a Moisés, anda tú, dice, en lugar nuestro, nosotros esperaremos aquí. Así que entonces los truenos del Sinaí sonaron, poderosos, potentes. Pero esos truenos, dicen, no despertaron en la conciencia, el corazón del pueblo de Israel incrédulo. Por eso es que ellos se quedaron solo con esa ley de los 10 mandamientos, que era la copia nada más. La copia del carácter de Dios, del carácter de Cristo. Pero Cristo en persona, una ley viviente, vino al monte Calvario. Nosotros necesitamos los dos montes. Necesitamos empezar con el monte Sinaí y necesitamos llegar al monte Calvario. El salmista David en el Salmos, en su libro, ¿qué dice? Cuando Jesús vino, dice, a este mundo, dice que la justicia que representa el monte Sinaí a la ley de los 10 mandamientos, se besó, dice, se abrazó, dice, con la misericordia y el amor. En Cristo se presentó, dice, la justicia y la misericordia. La ley y el Evangelio vinieron en Cristo unidos. Dice, la ley es el tronco y el Evangelio son las ramas y los frutos. Así que la ley sola de los 10 mandamientos no tiene valor. El ser humano natural, carnal, por más sincero que sea, y puede prestar la mejor obediencia a la ley de los 10 mandamientos, puede cumplir. Solo es justicia propia, dice. De nada sirve para la salvación. Por eso necesitamos la misericordia, el Evangelio. Necesitamos llegar al monte Calvario.
guiados, dirigidos con el ayo que es la ley de los 10 mandamientos. Nicodemo estudió la ley de los 10 mandamientos durante 3 años y llegó al monte Calvario. Cuando vio a Jesús levantado en la cruz ante el mundo, entonces reconoció a Cristo como el Salvador del mundo, como la ley de amor, como la ley real, como el amor viviente. Y su corazón se iluminó y comprendió realmente el plan de salvación y aceptó a Cristo como su Salvador personal y renunció a todo y dejó entrar a Cristo en su corazón. Así que la justicia y la misericordia se unieron. Así que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Es lento, dice, para la ira. Entonces, ahí está la otra cara de la moneda. Dios, en su carácter de justicia, también Dios dice, no tendrá por inocente, dice, al malvado, al pecador. Es un Dios de ira. Es un Dios que castiga la maldad. Es un Dios que no puede convivir con el pecado. Dios no puede aceptar el pecado. Necesitamos estudiar entonces la ira de Dios en la justicia justa de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Eso es lo que los predicadores no quieren predicar, porque no conocen a Dios en una forma completa, solo conocen parcialmente. Podemos enumerar, y hemos estudiado en muchos estudios, los atributos de Dios. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios bueno. Bueno, alguien dirá, ¿dónde está escrito? Podemos dar también los textos bíblicos. En Levíticos 11:44 nos dice, Dios es un Dios santo. Donde Dios está, no hay pecado. Salmo 145:17, Dios es un Dios justo. Donde Cristo entra, no hay injusticia, la injusticia desaparece. Lucas 18:19, Dios es un Dios bueno. Cuando el joven rico vino a Jesús, le dijo, Maestro bueno. ¿Qué le dijo Jesús? Humanamente, en su humanidad, Jesús dijo, no hay ninguno bueno, solo Dios es bueno. Así que Dios es bueno. El que acepta a Cristo, a un Cristo bueno, se torna bueno también. Salmos 31:5 dice, Dios de verdad. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Cuando Jesús entra al corazón, en el creyente no hay mentira. La mentira desaparece. Por eso dice, los 144,000 sellados, en sus bocas no fue hallado, dice engaño, mentira. Y hemos estudiado que toda la vida en este mundo está basado en el engaño, en la mentira. Todas las actividades, todos los trabajos, negocios, todas las carreras, las profesiones están basados en la mentira, el engaño. Por eso necesitamos a Cristo. La mentira, el engaño nos ha esclavizado, nos ha atado con cadenas, pero Cristo ha dado su vida y ha roto esas cadenas y nosotros no sabemos que está roto esas cadenas, necesitamos huir, escapar con el poder del Espíritu Santo. Dios es un Dios perfecto, su obra es perfecta, su carácter es perfecto. San Mateo 5:48. Si nosotros aceptamos a un Cristo perfecto, si nacemos del Espíritu Santo, naceremos como un niño perfecto, santo, justo, bueno y verdadero, para crecer ahora en perfección. San Juan 4:24. Dios es Espíritu. Necesitamos nacer del Espíritu para una vida espiritual. La vida carnal
no puede sujetarse a Dios, ni puede agradar a Dios, ni puede cumplir la ley de Dios, dice Romanos 8, capítulo 8. Dios es eterno, Isaías 40, 28. Así que todo lo que Dios hace es eterno, no perece, no termina. Pero el hombre es finito, el amor humano se acaba. La obediencia humana también, solo el hombre obedece en tiempo de paz. En un tiempo ya difícil de crisis ya no obedece. Así como los profesos cristianos hemos ido a la congregación, a la iglesia en tiempo de paz, pero ahora en tiempo de crisis no podemos ir. Las leyes humanas nos han privado de la libertad, pero ahora en ese tiempo no podemos ser libres. Pero si Dios vive en nosotros, entonces podemos tener esa libertad eterna. Santiago 1:17 dice, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. No existe un Dios del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Muchos dicen que en el Antiguo Testamento la salvación era por obras. Y ahora en el Nuevo Testamento dice, es por gracia, ya no por la obediencia a la ley. Eso está totalmente equivocado. El Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo es el mismo, no cambia. Dios salva al hombre por medio de la ley y por medio de la gracia también. Pero tiene que ser la gracia en el corazón y la ley real en el corazón. Porque la ley de los 10 mandamientos no se puede escribir en el corazón del hombre. Porque los salvados tendrán la ley original, la ley real, la ley del amor. Los salvados, los justos, no tendrán en el corazón escrito la ley de los 10 mandamientos que dice, no robarás, no adulterarás, no matarás. Porque el adulterio en el cielo, en la nueva tierra, no existe. Y no existe el robo, no existe esas cosas. Por lo tanto, no necesita escribirse en el corazón de los justos. Esa ley es para los pecadores, para que les muestre su pecaminosidad. Porque cuando uno tiene el amor de Dios en el corazón, ya no hay engaño, no hay ese odio, ese rencor, ya no hay adulterio, ya no hay avaricia, ya no hay mentira, desaparece. Ese es el carácter de Dios, a ese Dios necesitamos. Y San Juan, 1 Juan 4:8 nos dice, Dios es un Dios de amor y misericordia. Y el que tiene a Dios, tiene el amor, dice. Y ama a Dios y ama a su prójimo como a sí mismo. Jeremías 33:16 dice, es un Dios de justicia. No tendrá por inocente, dice, al que practica el pecado. La ira de Dios se manifestará, dice, sobre los desobedientes, sobre los que practican iniquidad, injusticia. Y ahora vamos a comenzar a estudiar acerca de la ira de Dios. Ya hemos estudiado bastante sobre el amor de Dios. Ahora necesitamos estudiar sobre la ira de Dios, sobre el pecado. Dios es un Dios de luz, dice 1 Juan 1:5. Donde aparece la luz, desaparecen las tinieblas. La luz representa la sabiduría, representa la justicia, el amor. Y las tinieblas representan la injusticia, el pecado, la tristeza, el lloro. Entonces, cuando Cristo, que es la luz, alumbra nuestro corazón, desaparece el pecado, desaparece la tristeza, desaparece la injusticia. 1 Corintios 1:9 dice, Dios es fiel, Dios cumple su promesa, pero sus promesas son condicionales. Así que estos son los atributos y las características de Dios. Entonces, si nosotros vamos a aceptar a Dios, si vamos a aceptar a Cristo en nuestro corazón, vamos a aceptar
a un Dios con esas características y nuestra vida será así. En Romanos 1, 16 al 32 vamos a estudiar en el próximo estudio. La ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda injusticia, contra toda impiedad. Dios no puede convivir con el pecado. Dios no puede vivir en un corazón egoísta, en un corazón lleno de pecado. Y Dios no puede convivir con las riquezas de este mundo. Dios es dueño de todo el universo. Así que necesitamos aprender a un Dios que es dueño del universo, a un Dios que tiene todo. Por eso el salmista David, que pidió un corazón nuevo, una vida nueva, que dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si uno acepta a Cristo, nada no nos va a faltar. Esa fe necesitamos para que el justo pueda vivir por fe en estos últimos días y el justo pueda salvarse por fe y gracia. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio el día de mañana. Amén.